Bien, entonces hoy vamos a continuar con otros de los resultados teóricos importantes de la teoría cualitativa de las ecuaciones diferenciales ordinarias, que es el teorema de Harman-Grossman. Ya hemos visto el teorema que se llama el teorema de la variedad estable. Hay tres tipos de teoremas, tres teoremas que están muy relacionados unos con otros, que son el teorema de la variedad estable, el teorema de Harman-Grossman y el teorema de la variedad central. Sobre todo el teorema de la variedad estable y el teorema de Harman-Grossman lo que tratan es de explicar que de alguna manera los sistemas, las ecuaciones diferenciales ordinarias se comportan alrededor de los puntos de equilibrio, casi igual que como se comportan, o sea, de hecho igual, salvo homeomorfismos, que es lo que vamos a ver aquí ahora, se comportan las soluciones como las soluciones del sistema linearizado alrededor del punto de equilibrio. Esa es la idea. O sea, tengo un sistema, el sistema tiene un punto de equilibrio, se lineariza el sistema alrededor del punto de equilibrio, pero el sistema es y punto igual a f de y. Hay un punto de equilibrio, vamos a ponerlo así para utilizar la misma notación que en el libro de Perko. Hay un punto de equilibrio, o sea, un punto x0, tal que f de x0 es igual a 0. X0 es un vector, en general en Rn, y lo que se hace, se supone que f es de la clase C1 de E, o sea, tiene derivadas parciales continuas en un dominio E de Rn, y se toma la matriz jacobiana, se construye la matriz jacobiana de f en el punto x0, que es lo que también se denota así por df en x0. Esa es la matriz de las derivadas parciales de las componentes de la función vector f evaluada en el punto x0, y se construye el sistema linearizado, vamos a llamarlo así, y punto igual a df de x0 en y. ¿Okay? Y entonces lo que se ve, estos dos teoremas, el teorema de la variedad estable y el teorema de Harman-Grossman, fundamentalmente lo que dicen es que si el punto de equilibrio es hiperbólico, o sea, el teorema de la variedad estable y el teorema de Harman-Grossman, que vamos a ver hoy, ¿bien? Estos dos teoremas lo que nos dicen en esencia es que el comportamiento del espacio de fase alrededor del equilibrio, vamos a llamarle a este sistema 1 y a este sistema 2, alrededor del equilibrio para los sistemas, para el sistema 1, es del mismo tipo que alrededor de la solución trivial para el sistema 2, que es el sistema linearizado. O sea, se comportan de la misma forma. Y eso que se comportan de la misma forma quiere decir, topológicamente se comportan de la misma forma. Quiere decir que si las curvas tienen, de alguna forma se van acercando al punto de equilibrio en
en el sistema no lineal, pues en el sistema lineal también se van acercando de alguna manera de la misma forma, y ese de la misma forma se entiende en el sentido que salvo un homeomorfismo. O sea, hay un homeomorfismo que transforma las soluciones del sistema no lineal en las soluciones del sistema lineal. ¿Bien? Una equivalencia entre las soluciones en un entorno del punto de equilibrio. Y el teorema de la variedad estable dice que también hay un análogo del subespacio estable y el subespacio inestable, el subespacio estable y el subespacio inestable, que son lo que se llama la variedad estable y la variedad inestable, y que cumplen las mismas propiedades que si yo parto en el sistema lineal de una condición inicial sobre el subespacio estable, pues la solución se mantiene todo el tiempo sobre el subespacio estable y se acerca cuando t tiende a infinito al origen. Eso es lo que pasa en el caso del sistema lineal. Y en el caso del sistema no lineal, si parto de una condición inicial sobre la variedad estable, pues la solución se mantiene todo el tiempo sobre la variedad estable, y además cuando t tiende a infinito se acerca precisamente al punto de equilibrio, al x0. Bien, y esto ocurre que el comportamiento del espacio de fase alrededor del equilibrio para el sistema 1 es del mismo tipo que alrededor, les vamos a poner el mismo tipo aquí entre comillas, que alrededor de la solución trivial para el sistema 2, esto es para equilibrios hiperbólicos, que así se llama. O sea, ¿qué significa que un equilibrio sea hiperbólico? Significa, primero, que es un equilibrio, que f de x0 es igual a 0, y que la matriz de la linearización, que es la matriz jacobiana de f en el punto x0, tiene solo valores propios con parte real negativa y parte real positiva. O sea, no tiene valores propios con parte real 0, no tiene valores propios sobre el eje imaginario. ¿Bien? Eso es un punto de equilibrio hiperbólico. Para los puntos de equilibrio hiperbólicos que se tienen el teorema de la variedad estable y el teorema de Harman-Grossman. ¿Bien? Después vamos a ver un poco nada más, la teoría de la variedad central. La teoría de la variedad central. La teoría de la variedad central se aplica en el caso cuando aparecen valores propios de la matriz jacobiana evaluada en el equilibrio sobre el eje imaginario, es decir, cuando pueden aparecer valores propios con parte real 0, es decir, cuando los puntos de equilibrio no son hiperbólicos. Entonces, en el caso en que los puntos de equilibrio no son hiperbólicos, se tiene una variedad central, además también, que además no es única, la variedad central en general no es única, y que tiene una serie de propiedades importantes porque sobre esa variedad central se pueden encontrar soluciones importantes, por ejemplo, como soluciones periódicas. Eso es muy importante y eso lo vamos a ver próximamente. Entonces, vamos a ver en qué consiste el teorema de Harman-Grossman. Estamos considerando un punto de equilibrio hiperbólico. Estamos, por cierto, en la página 119 del libro de Perko. Seguimos con el libro de Perko ahora. Bien, en el libro de Perko vienen muy bien explicados todos estos conceptos. Yo estoy utilizando este libro ahora para esta parte del curso. Pues tenemos el sistema no lineal, tenemos su linealización, la matriz A es precisamente la matriz jacobiana de f en x0, y estamos suponiendo que el equilibrio es hiperbólico, o sea, la matriz A no tiene valores propios con parte real 0. ¿Bien? Entonces, tenemos esta definición, tenemos el sistema autónomo de ecuaciones diferenciales 1, y se dice que dos sistemas, cualesquiera, un sistema, por ejemplo, este sistema, el sistema x punto igual a f de x y el sistema x punto igual a g de x. Bien, decimos que, y supongamos por ejemplo que estos dos sistemas tienen un punto de equilibrio común. Bien, vamos a suponer que tengan un punto de equilibrio, no tiene que ser común, pero bueno,
supongamos que tengan un punto de equilibrio común, o sea que f de x0 es igual a g de x0 igual a 0. Entonces se dice que los dos sistemas son topológicamente equivalentes, en una vecindad del punto de equilibrio, o que tienen la misma estructura cualitativa cerca del punto de equilibrio, ¿sí? Si hay un homeomorfismo que aplica un conjunto abierto que contiene al punto de equilibrio en el espacio de fase del primer sistema, este es el sistema 1 y este es el sistema 2, o sea, supongamos que aquí tengo el punto de equilibrio y aquí está también el punto de equilibrio. Bien, entonces lo que se tiene es lo siguiente: se dice que los dos sistemas son topológicamente equivalentes en una vecindad del punto de equilibrio si efectivamente existe una vecindad aquí y una vecindad acá. La vecindad aquí la denotamos por U, la vecindad aquí la denotamos por V, y hay un homeomorfismo entre U y V. Un homeomorfismo es una aplicación biyectiva y bicontinua, ¿bien? Biyectiva y bicontinua que aplica las trayectorias del sistema 1 en esta vecindad en trayectorias del sistema 2 en esta otra vecindad. O sea que cualquier trayectoria del sistema 1 aquí que esté contenida en esa vecindad la aplica en una trayectoria del sistema 2 en la vecindad V. Quiere decir, H establece una correspondencia biunívoca, no solo desde el punto de vista topológico entre U y V, sino establece una correspondencia biunívoca entre las soluciones, entre las curvas solución del sistema 1 y el sistema 2 que están metidas dentro de la vecindad U y la vecindad V. ¿Está bien? Establece una correspondencia biunívoca entre las curvas solución. Y además, la correspondencia biunívoca es tal que se preserva la orientación en el tiempo. Ese homeomorfismo preserva la orientación en el tiempo. Es decir, que si la trayectoria esta aquí va dirigida del punto x1 al punto x2, en el sentido de que en un instante de tiempo pasa por el punto x1 y en un instante de tiempo posterior llega al punto x2, entonces en esta curva va a haber tomamos el punto h de x1 y el punto h de x2, y la trayectoria también va de h de x1 a h de x2. Eso quiere decir que preserva no solamente las curvas solución, sino preserva la orientación de las curvas. Eso es mejor. Eso es una cosa importante. Preserva la orientación de las curvas. Bien. Ese es el sentido que tiene entonces que los dos sistemas sean topológicamente equivalentes. Que exista una vecindad de uno aquí y otra vecindad de otro acá. No tienen que ser el mismo punto, ¿eh? Puede ser que aquí hay un punto de equilibrio y este tiene otro punto de equilibrio diferente. Este es x0, este es y0, ¿eh? Y los sistemas se dice que son topológicamente equivalentes en una vecindad de x0 y y0 si existe la vecindad U de x0, la vecindad V de y0, tal que hay un homeomorfismo entre estas dos vecindades, o sea, topológicamente son equivalentes, pero además de eso, ese homomorfismo cumple que transforma las curvas solución que están contenidos en estas vecindades en curvas solución en estas vecindades, y además el homeomorfismo no solo transforma curva solución en curva solución, sino además mantiene la orientación de las curvas. Eso es muy importante. ¿Bien? Eso es lo que significa que los dos sistemas sean topológicamente equivalentes en una vecindad de un punto de equilibrio. Bien, vamos a ver un ejemplo donde se vea qué sentido tiene esto de que exista este homeomorfismo. Bien, miren,
Consideremos vamos a considerar dos sistemas. El primero es x punto igual a de x, donde A es la matriz esta, es menos 1, menos 3, menos 3, menos 1. Y el otro sistema es y punto igual a b de y, donde b, esto evaluado en el vector x. El vector x tiene dos componentes aquí, que es 1 y 2. Aquí igual, el vector y tiene dos componentes. Y aquí esto es la matriz 2, 0, 0, menos 4. Bien. Y esos dos sistemas. Y entonces, miren, esta es una matriz simétrica. Es una matriz simétrica. Y como es una matriz simétrica que se puede demostrar que sus valores propios son 2 y menos 4, esta matriz, entonces toda matriz simétrica se puede diagonalizar. Y hay una matriz de cambio de coordenadas, tal R, existe una matriz R de cambio de coordenadas, tal que ocurre esto, tal que R compuesta con A, compuesta con R a la menos 1, es la matriz diagonal que tiene en la diagonal sus valores propios. ¿Está bien? Que son 2 y menos 4. Entonces, tomemos esa matriz R, en este caso esa matriz R es 1 sobre raíz de 2 menos 1, 1, 1, menos 1, menos 1, 1. Y la inversa se calcula y es esto. Entonces, la matriz B, que es esta matriz, es RA a la menos 1. Ese es un resultado general, es cómo se diagonaliza la matriz, una matriz simétrica, en términos de que en la diagonal aparezcan los valores propios de la matriz. ¿Bien? Entonces se tiene eso. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo defino h de x como r de x, vamos a ver que este es precisamente un homeomorfismo que transforma no solo en una vecindad, sino en todo R2, transforma todas las soluciones del sistema, de este primer sistema, en soluciones de este sistema. Eso es lo que voy a ver. Entonces, ese es el homeomorfismo de que se habla en el teorema de Hartman-Grossman. Lo que pasa es que aquí estoy comparando dos sistemas lineales. Lo interesante del sistema de Hartman-Grossman es que ese teorema lo que me va a decir es que si el sistema no lineal tiene un punto de equilibrio hiperbólico, entonces en una vecindad de ese punto de equilibrio hiperbólico es topológicamente equivalente a una vecindad del origen para el sistema linearizado alrededor del punto x0. O sea que el comportamiento del sistema alrededor del punto x0 del sistema no lineal es igual al comportamiento del sistema linearizado alrededor del origen. Y que además todas las soluciones hay un homeomorfismo de una vecindad del punto de equilibrio en una vecindad del origen que transforma todas las curvas solución en esta vecindad en curva solución en la vecindad del origen para el sistema linearizado. O sea que se comportan de la misma manera. Aquí lo que estoy viendo en el caso particular en que el sistema original no es lineal, no lineal, o sea, es un sistema también lineal. En este caso se tiene esa transformación que es, en general, la matriz se puede diagonalizar. Si yo hago h de x igual a r de x, entonces r es esta matriz. En este caso B es igual a RA compuesta con R a la menos 1. Y si pongo Y igual a H de X, que es R en X, lo cual es lo mismo que X igual a R a la menos 1 de Y, entonces tengo el nuevo sistema Y punto igual a R a la menos 1 y Y igual a B de Y. O sea, el sistema Y punto igual a B de Y se obtiene del sistema anterior si hago el cambio Y igual a H de X. Eso es lo que se llega. Es otra forma de ver la diagonalización. Y entonces, ahora, ¿quién es la solución del primer sistema? De este sistema, que corresponde a una condición inicial x en 0 igual a x sub 0. La solución de este sistema es e a la ta, evaluado en x0,
Eso es XT. Bien. Y vamos a ver cómo las soluciones, cómo estas soluciones se transforman en soluciones del segundo sistema, que además las soluciones del segundo sistema, si yo pongo la condición inicial y en 0 igual a y sub 0, son de la forma y en t igual a e a la b en t evaluada en y sub 0. ¿Cómo? Vamos a ver que precisamente esta transformación, la transformación h de x igual a r de x, transforma estas soluciones en estas soluciones. Eso es lo que quiero ver. Pero bien, efectivamente, fíjense, las soluciones del primer sistema son de esta forma, las soluciones del segundo sistema son de la otra forma. ¿Cómo expreso las soluciones del segundo sistema en términos de las soluciones del primero? Porque es que y en t, que está, y en t es h evaluado en x de t. Bien, que eso es r, la matriz r evaluada en x de t. La matriz r evaluada en x de t. Pero x de t es e a la at evaluada en x0. Bien. Y esto es r e a la at r a la menos 1 evaluado en r de x0. Pero r de x0 es lo mismo que h de x0. Entonces esto es igual a r e a la t r a la menos 1 evaluada en h de x0. ¿Está bien? Y r compuesta con exponencial de at compuesta con r a la menos 1, ya vimos que esto es precisamente la exponencial de r compuesto con a compuesto con r a la menos 1 en t evaluada en h de x0. Pero es que r compuesto con a compuesto con r a la menos 1 es b. Entonces esto es e a la bt en h de x0. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que la aplicación h transforma las soluciones del primer sistema, que en el instante inicial toman el valor x0, en soluciones del segundo sistema, que en el instante inicial toman el valor h de x0. Quiere decir que si yo tengo, ¿bien? O sea, lo que estoy demostrando qué cosa es que h, fíjense, ¿qué fue lo que demostré? Que h compuesta con x, o sea, pero x en t es e a la at. ¿Bien? X en t es e a la at evaluada en x0. O sea que h compuesta con la solución que en el instante inicial pasa por x0 es igual a ¿quién? Es igual a e a la bt evaluado en h de x0. O sea, es la solución que corresponde al segundo sistema que en el instante inicial pasa por h de x0. Como esto se cumple para todo x0, entonces lo que tengo es que h compuesto con e a la at, es lo mismo que e a la bt evaluado en h. O sea, se tiene esta relación. Esa relación es lo que dice precisamente que la transformación h, que es un homeomorfismo de R2 en R2, transforma las soluciones del primer sistema que en el instante inicial pasan por x0 en la solución del segundo sistema que en el instante inicial pasa por h de x0. Entonces establece una correspondencia unívoca entre las soluciones de un sistema y otro. Aquí se ve un ejemplo concreto cómo es que aparece h. Bien, miren, en este caso para el primer sistema que corresponde a la matriz A, las soluciones tienen esta forma. Estas son las soluciones. O sea que estas son las direcciones de los vectores propios correspondientes a los valores propios 2 y 4, o no, son 2 y menos 4, 2 y menos 4, este corresponde al valor propio 2, este corresponde al valor propio menos 4, y todas las soluciones son de esta forma, y la aplicación, en este caso h, lo que hace es que transforma las soluciones del primer sistema en soluciones del segundo sistema que se comportan de esta forma.
y por lo tanto se ve que el comportamiento de las soluciones alrededor de los puntos de equilibrio de uno y otro sistema son del mismo tipo localmente. O sea, hay dos curvas por las que, por una se acercan las soluciones al origen, que son estas, otras por las que se alejan, y en todas las demás son como hipérbolas de este tipo, que son las que corresponden a esta recta. Eso es lo que quiere decir el teorema de Harman-Gromman. Y en general, entonces se tiene el teorema de esta forma, que dice que si tengo un conjunto abierto de Rn conteniendo el origen, aquí el origen se toma como el punto de equilibrio, no tiene que ser necesariamente el origen, puede ser un punto de equilibrio cualquiera. Si yo tengo un sistema, es lo que me está diciendo el teorema, que si tengo ahora un sistema de este tipo, y punto igual a f de x, donde f es una función de clase C1 sobre un subconjunto E de Rn, donde en E hay un punto x0 de tal que f de x0 es igual a 0, o sea que es un punto de equilibrio del sistema no lineal. Entonces, aquí está suponiendo que el punto de equilibrio es 0, no tiene que ser 0, puede ser un punto de equilibrio cualquiera, y tenemos la matriz de la linearización, que es A, que es la matriz jacobiana de f en x0, en x0. Y entonces el teorema de Harman-Gromman lo que hace es que compara el sistema no lineal en un entorno del punto de equilibrio, las soluciones del sistema no lineal en un entorno del punto de equilibrio, con las soluciones del sistema, voy a poner aquí x punto igual a f de x, compara las soluciones de este sistema que en el instante inicial toman un cierto valor x0, toman un cierto valor, vamos a llamarle x tilde, en el instante inicial, pues comparan las soluciones de este sistema con las soluciones del sistema linearizado, que es este. Sabes que y en 0 sea igual a y tilde. ¿Está bien? Eso es lo que hace el teorema de Harman-Gromman. Y lo que dice es que si el punto de equilibrio x sub 0 es un punto de equilibrio hiperbólico, entonces hay una vecindad del punto x0, una vecindad del punto x0 en E, y una vecindad del origen en Rn, tal que, y un homeomorfismo H de aquí a acá, tal que las soluciones de aquí, pero ¿quiénes son las soluciones de acá? ¿Ves? Las soluciones de acá, que en un instante inicial toman un valor x tilde, eso se denotan, o sea, esa solución, la solución de 1, voy a llamarla así, 1 y 2, la solución de 1 es el flujo asociado a la ecuación que en el instante inicial toma el valor x tilde. Eso es lo que se denota así, xt igual a phi sub t en x tilde. ¿Bien? Así se denota la solución. Mientras que la solución de 2, que en el instante inicial toma el valor y tilde, es y en t igual a e a la df en x0. Bueno, al df en x0 le voy a llamar a, le estoy llamando a. Entonces es e a la a t evaluada en y tilde. Y lo que dice el teorema entonces es que las soluciones del sistema 1 se transforman en soluciones del sistema 2. ¿Qué quiere decir? Mediante el homeomorfismo H. Quiere decir que si yo le aplico H a la solución que en el instante inicial toma el valor x tilde, entonces H me lo transforma en la solución del sistema lineal, que es de la forma e a la at, pero
¿En qué instante inicial? En el instante inicial h de x tilde. ¿Claro? O sea, mediante h se transforma la condición inicial para el sistema 1 en la condición inicial para el sistema 2. Y la imagen por h de la solución que en el instante inicial pasa por el punto x tilde es la solución del sistema lineal que en el instante inicial toma el valor h de x tilde. Y esto lo que quiere decir es que h compuesto con phi sub t es igual a e a la t compuesto con h para todo x tilde en una vecindad de x0, donde h es un homeomorfismo, una vecindad u de x0, donde h es un homeomorfismo de esa vecindad u en una vecindad v, esta es vecindad de x0 y esta es una vecindad v del origen en el espacio donde está definido el sistema lineal. Eso es lo que dice este teorema. La conclusión es precisamente esta, que h compuesta con phi sub t en x0 es e a la t compuesta con h en x0. Bien, o sea, h lo que hace es aplicar trayectorias del sistema 1 no lineal cerca del origen, o sea, cerca del punto de equilibrio, en trayectorias del sistema lineal 2 cerca del punto de equilibrio. Bien. Y además esa h preserva la parametrización en el tiempo. Eso es lo importante. O sea que si las curvas alrededor del punto de equilibrio del sistema no lineal se mueven de un punto x1 a un punto x2, las curvas imagen por h, que van a estar en una vecindad del origen, se mueven de h de x1 a h de x2 en la misma dirección. Entonces, no voy a ver la demostración de esto. Las demostraciones de estos teoremas son un poquito complicadas. Lo importante de esta demostración, que no lo voy a ver tampoco con detalle, sería ya sería mucho para este nivel de curso, es que al igual que el teorema de la variedad central da una forma explícita, una forma aproximada, mejor dicho, una forma iterativa de calcular una expresión aproximada para la ecuación de la variedad central, de la variedad estable. En este teorema se da también un algoritmo iterativo para obtener una expresión aproximada del homeomorfismo, que transforma las soluciones del sistema no lineal en las soluciones del sistema linearizado. Bien, se da ese algoritmo y aquí, por ejemplo, se ilustra cómo este proceso de aproximaciones sucesivas que se demuestra en el teorema que converge al homeomorfismo, converge uniformemente al homeomorfismo. Si yo lo detengo en un cierto orden determinado, entonces voy a tener una buena aproximación del homeomorfismo y voy a tener una idea de cómo se transforma el sistema no lineal mediante ese homeomorfismo en un sistema lineal que tiene el mismo comportamiento cerca del origen que el sistema no lineal alrededor del punto de equilibrio. Entonces eso es lo que se hace. Por ejemplo, eso se ve en el caso de este sistemita, x y punto igual a menos y z punto igual a z más y al cuadrado, que aunque es un sistema no lineal, se puede resolver explícitamente porque el primer sistema es un sistema lineal. Las soluciones del primer sistema, aquí en este caso, la primera ecuación del sistema es, si es y punto igual a menos y, entonces las soluciones de esto son de la forma y en t igual a y sub 0 por e a la menos t. Y ahora sustituyo esto en la segunda ecuación. Voy a tener z punto igual a z
más y al cuadrado, pero entonces y al cuadrado es y0 al cuadrado por e a la menos 2t, y ahora resuelvo esta ecuación como una ecuación lineal, pero no homogénea, y finalmente obtengo que si le llamo z0 a la condición inicial para z, entonces obtiene la solución de esta forma. Y en t es y0 por e a la menos t, y z en t es z0 e a la t más este término que aparece acá. Bien, o sea, las soluciones vienen, el sistema de soluciones YZ viene dado en términos de dos parámetros Y0 y Z0, que son las condiciones iniciales para Y y Z respectivamente. Y entonces, pues se aplica la metodología anterior y se llega finalmente a que bueno, en este caso es más simple, cuando se aplica la metodología y se puede obtener la expresión de la aproximación mésima del homeomorfismo, y esa aproximación es precisamente la función esta que aparece acá, y se puede ver que cuando m tiende a infinito, esto converge precisamente a la función fin y z, que es z más y2, o sea, aquí el h, digamos, en yz va a ser igual a z más y2 sobre 3. Esa es la... perdón, esta es una función, no es h, esta es una función auxiliar phi, bien, y finalmente a partir de esa función phi se construye el homeomorfismo, y el homeomorfismo es este que aparece aquí, h0 de yz igual a y, z más un tercio de y al cuadrado. O sea, es un homeomorfismo que va de R2 en R2. ¿Bien? Se ve que eso es un homeomorfismo global, en el sentido de que no solo es un homeomorfismo de una vecindad del equilibrio para el sistema no lineal. Dicho sea de paso, este sistema, el sistema que tenemos, que es y punto igual a menos y z punto igual a z más y al cuadrado, el único punto de equilibrio que tiene es 0, 0, porque si yo hago 0 las partes derechas, de aquí sale que y igual a 0, y si y igual a 0, entonces z igual a 0. Entonces el único punto de equilibrio es yz igual a 0, 0, y uno hace la linearización del sistema alrededor de ese punto de equilibrio, y la linearización del sistema va a ser, hay que eliminar los términos cuadráticos, y el sistema linearizado es y punto igual a menos y, z punto igual a z. Este es el sistema linearizado, y lo que se trata es de ver que las soluciones de este sistema no lineal alrededor del punto de equilibrio son, hay un homeomorfismo que traslada esas soluciones en las soluciones del sistema linearizado, que es este de acá. ¿Bien? Ese homeomorfismo en este caso es esta función que aparece acá, su inversa es esta, y se puede ver efectivamente que cómo se transforman las soluciones de un sistema en otro. Estas son las soluciones, estas son las soluciones del sistema no lineal. Se puede ver de la expresión esa que encontramos anteriormente, que estas son las soluciones del sistema no lineal, y estas son las soluciones del sistema lineal, y topológicamente se comportan de la misma forma. Fíjense, esta semirrecta de aquí, que corresponde a una curva solución que se aleja del origen, es esta semirrecta de acá. La otra es la semirrecta de abajo. Las semirrectas estas aquí, que se acercan al origen en el caso del sistema linearizado, corresponden a estas curvas que se acercan al origen por acá y por acá, y el resto de estas hipérbolas, estas cuatro hipérbolas, corresponden a estas curvas que aparecen aquí. ¿Sí? O sea, topológicamente se comportan de la misma forma. Esa es la idea fundamental. O sea que en esencia los puntos de equilibrio hiperbólicos son muy buenos. Son muy buenos porque
si yo tengo un sistema no lineal que tiene un punto de equilibrio hiperbólico y tomo la linearización y veo cómo se comporta el espacio de fase en la linearización, lo cual es muy simple si uno estudia el espectro de la matriz jacobiana, pues entonces ya tengo una idea de cómo se comporta el espacio de fase del sistema no lineal también alrededor del punto de equilibrio. Eso es lo que nos dice el teorema de Harman-Kardon. Aquí se tiene esta precisión de que si, bueno, en general lo que se puede demostrar es lo siguiente, que si F es de clase C2, o sea, si el sistema que yo tengo es Y punto igual a Fx con F de clase C2 de, o sea que es dos veces continuamente derivable en E, entonces lo que se demuestra es que el homeomorfismo es de clase C1. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que H es una aplicación biyectiva y bicontinua entre las vecindades U y V, y además tanto ella como su inversa son diferenciables además también. Y lo importante es que esa propiedad se tiene si F es de clase C2, pero uno podría esperar que si aumenta la suavidad de F, también va a aumentar la suavidad del homeomorfismo, y no es así. Se puede demostrar que F puede ser hasta analítica, que quiere decir que es infinitamente diferenciable y un poco más, y no por eso el homeomorfismo tiene clase CK, o sea, no, el homeomorfismo no es más veces diferenciable por eso, solamente a lo que se puede asegurar siempre, salvo en casos concretos que uno calcula el homeomorfismo, lo que se puede asegurar es que el homeomorfismo es de clase C1. ¿Bien? Bueno, entonces, bien, veamos un poco esto sobre el tema de estabilidad de los puntos de equilibrio y funciones de la economía. Miren, estudiar la estabilidad de los puntos de equilibrio hiperbólico es fácil. Es fácil en el sentido de que la estabilidad está determinado por el signo que tengan los valores propios de la matriz jacobiana de F en el punto, evaluada en el punto de equilibrio. O sea, si la matriz jacobiana tiene todos sus valores propios con parte real menor que cero, recuerden que estamos en caso de puntos de equilibrio hiperbólicos que no pueden tener valores propios con parte real cero. Entonces, en ese caso, si todos los valores propios tienen parte real menor que cero, de los teoremas anteriores, del teorema de Harman-Kardon, del teorema de la variedad estable, sale que todas las soluciones que parten de una vecindad del punto de equilibrio se acercan al punto de equilibrio. Pueden acercarse, girando alrededor del punto de equilibrio, sencillamente pueden acercarse directamente en forma exponencial, pero se acercan al punto de equilibrio. Eso quiere decir, si yo tengo un sistema no lineal, el sistema no lineal tiene un punto de equilibrio, yo calculo su linearización, y para esa linearización todos los valores propios tienen parte real menor que cero, es porque el punto de equilibrio es estable. Y más que estable, es asintóticamente estable también. Ahora, si hay algún punto de equilibrio que tenga parte real mayor estrictamente que cero, entonces el punto de equilibrio es inestable. Es inestable. Y entonces, si es inestable, puede ser de dos tipos. Puede ser un punto silla, cuando hay puntos de equilibrio cuando hay valores propios con parte real menor que cero y parte real mayor que cero, o puede ser un sumidero, lo que le llaman un sumidero, cuando todos los valores propios tienen parte real positiva. O sea, sumidero quiere decir todas las soluciones se alejan del punto de equilibrio. ¿Bien? En el caso en que todos los valores propios tienen parte real negativa, entonces el punto de equilibrio es una fuente. Perdón, me equivoqué, disculpen. En el caso en que todos los valores propios tengan parte real positiva, el punto de equilibrio es una fuente. Quiere decir, todas las líneas de flujo, todas las curvas, solución del sistema se alejan del punto de equilibrio. O sea, salen como que brotan del punto de equilibrio. Por eso es una fuente. Y en el caso cuando todos tienen parte real
menor que 0, entonces el punto de equilibrio es lo que se llama un sumidero, porque todas las curvas solución van hacia el punto de equilibrio. Hacia el punto de equilibrio. Y eso, que es lo que ocurre en el caso de los sistemas lineales, pues ocurre también en el caso de los sistemas no lineales alrededor de los puntos de equilibrio, cuando el punto de equilibrio es un punto hiperbólico. ¿Bien? Ahora, el problema es que, ¿qué pasa con el análisis de estabilidad de los puntos de equilibrio no hiperbólicos? ¿Bien? Eso es mucho más difícil, es un problema más difícil de estudiar, y un método para estudiar esto lo dio Lyapunov, que es muy útil para decidir cuándo un punto de equilibrio no hiperbólico es estable. Es decir, cuando un punto de equilibrio en el que cuando yo calculo la linearización, la matriz de la linearización tiene valores propios con parte real 0, o sea, sobre el eje imaginario. Ese es el problema. Entonces, este método es el método de la matriz de Lyapunov. Aquí están definiciones que ya habíamos visto anteriormente, que quiere decir que el punto de equilibrio x0 del sistema no lineal sea estable. Eso quiere decir que para todo x mayor que 0 existe un delta, tal que si tomo la condición inicial en una vecindad de radio delta del punto de x0, entonces la solución se mantiene todo el tiempo dentro de esa vecindad de radio epsilon. O sea que si yo tomo, este es el punto de equilibrio, dado un epsilon, tomo una vecindad de radio epsilon, es epsilon, existe un delta, tal que si la condición inicial empieza en la vecindad de radio delta, toda la solución durante todo el tiempo se queda dentro de la vecindad de radio epsilon. ¿Bien? Eso es lo que significa que el punto de equilibrio sea estable, o sea, que todas las soluciones del sistema que parten de condiciones iniciales cercanas a x0 se mantienen todo el tiempo cercanas a x0. Si dibujamos, dibujamos las soluciones en el tiempo, eso es en el espacio de fase, un punto de equilibrio corresponde a una solución constante. Y eso quiere decir que dado epsilon, una vecindad de radio epsilon alrededor del punto x0, este sería x0 más epsilon, este x0 menos epsilon, en el caso en que lo veamos en una sola dimensión, entonces puedo fijar una banda de radio epsilon, alrededor de la solución constante de x0, tal que si yo parto de una condición, dado este epsilon hay un delta, o sea que está x0 más delta, x0 menos delta, tal que si tomo la condición inicial aquí, la solución se mantiene todo el tiempo dentro de la banda de radio epsilon. ¿Está bien? Y se dice que además el punto de equilibrio es inestable si no es estable. Y si no es estable, ¿qué quiere decir? Que para cualquier epsilon, que existe un epsilon, tal que para cualquier vecindad de radio delta que yo tome, siempre puedo encontrar una condición inicial dentro de la vecindad de radio delta, tal que si yo tomo la solución que parte de ese entorno de radio delta, la solución no se va a mantener dentro de la vecindad de radio epsilon, esa que prefijé, sino se va a salir de ella. O sea, lo que va a ocurrir es que si no es estable, es porque hay un epsilon sub 0, tal que para cualquier delta que yo tome, siempre voy a encontrar una condición inicial, una cierta condición inicial, tal que si yo tomo la curva que sale de esa condición inicial, puede ser que se mantenga dentro de la banda de radio en algún tiempo, pero en algún momento se va a salir. No se mantienen dentro. Eso es lo que quiere decir que el punto no es estable. ¿Está bien? Y se dice que un punto estable es asintóticamente estable si además de que se cumplía lo anterior, se cumple no solo eso, sino que además existe una vecindad, aparte de que sea estable, o sea, aparte de que ocurra esto, hay una vecindad de x0, tal que si yo tomo la condición inicial en esa vecindad, entonces lo que va a ocurrir puede ser, se va a mantener
dentro de la vecindad de radio epsilon. Pero a partir de un cierto momento en adelante va a converger, puede ser que dando vueltas alrededor de él o no, pero va a converger al punto de equilibrio. O sea que esto es lo que ocurre, que la solución que pasa por el punto X en una cierta vecindad de X0 converge al punto de equilibrio. Uno podría pensar que si se cumple eso nada más, de que las soluciones todas convergen, partiendo de una vecindad del equilibrio, convergen al equilibrio, podría pensar que eso ya implica que el punto de equilibrio es estable y no es así. Hay ejemplos aquí en el libro. En el libro se ve un ejemplo. Por ejemplo, aquí, notemos que este límite, si se cumple para todo X en alguna vecindad de X0, no implica que X0 sea estable. Para eso se puede ver el problema 7 al final de la sección 3.7. Esta sección es la que tiene que ver con la teoría de Poincaré-Bendixson, que se llama, que es la teoría de sistemas dinámicos en el plano. Bien. Bien. Entonces, bueno, se tienen además este tipo de resultados que precisan un poco más la estabilidad asintótica, o sea, cuando un punto de equilibrio es asintóticamente estable, además las curvas de solución se acercan al punto de equilibrio con un orden exponencial. Eso ya lo habíamos visto eso. Bien. Entonces, vamos a pasar ya al tema este de la función de Lyapunov y cómo se puede utilizar lo que se llama función de Lyapunov para el análisis de la estabilidad de los puntos de equilibrio no hiperbólicos, es decir, aquellos en el cual la matriz de su linearización, de la linearización del sistema alrededor del punto de equilibrio, tiene valores propios con parte real 0. Bien. Si yo tengo f en C1, o sea, f es precisamente la parte derecha del sistema no lineal, y una función v también continuamente derivable, y phi sub t denota el flujo de la ecuación diferencial, de esta ecuación diferencial, entonces para cada punto x en E, se llama derivada de la función v a lo largo de la solución phi sub t en x a esto que aparece aquí. O sea, cuando yo denoto v punto en x, eso significa tengo una función v, una función escalar que toma valores escalares. Esa función la evalúo en la solución, o sea, compongo la función con la solución. Esta es la solución del sistema que en el instante inicial toma el valor x. Bien, y lo que hago es que calculo la derivada con respecto al tiempo de esa compuesta, y la derivada con respecto al tiempo de esa compuesta la evalúo en t igual a 0, y esto lo que me da es el vector que va en la dirección de crecimiento. O sea, esto me da un valor que es la tangente, la tangente en el instante t igual 0 a el vector el valor de la pendiente de la tangente en el instante t igual a 0 a la función v compuesta con phi sub t. Y a eso es lo que se le llama la derivada de la función v en la dirección de la solución phi sub t en x en el origen. Bien, entonces esto lo que quiere decir lo siguiente: si esa derivada en la dirección de la solución en el punto que pasa en el instante inicial por el punto x es negativa, entonces lo que quiere decir es que la función v decrece en el instante inicial a lo largo de la solución. O sea que si yo tengo, si esa derivada es negativa, si por ejemplo parto de un punto x0 y tomo la curva que satisface esa condición inicial, que esa derivada en la dirección de esta curva sea negativa, quiere decir que la función v va a decrecer en la dirección de crecimiento de la curva. Y si la derivada
si esa derivada es positiva, quiere decir que la función v crece en la dirección de crecimiento de la curva. Ese es el sentido que tiene la derivada en la dirección del flujo. ¿Bien? Y por lo tanto, eso lo que significa es que si tomo las curvas de nivel de esa función v, si tomo curvas de nivel de esa función v, entonces si ocurre esto, si se tiene que v punto en x es menor o igual que 0 para todo x alrededor del punto de equilibrio, estoy suponiendo que el punto de equilibrio es 0, y además en el único punto donde puede ser v punto en x igual a 0 es en el 0 propiamente. Si eso ocurre, entonces lo que quiere decir eso es que si yo tomo una curva de nivel de la función v, que esto es v en x igual a constante, entonces si me paro un x aquí y tomo la curva solución que corresponde a este punto, o sea, esas curvas van a ir dirigidas hacia adentro de la curva de nivel. Eso es lo que quiere decir. O sea, si esto ocurre, si b punto en x es siempre menor que 0 para todo x distinto de 0, estoy suponiendo que el 0 es el punto de equilibrio. Entonces, y si v punto en x puede ser igual a 0 solamente para x igual a 0, si eso ocurre, lo que quiere decir esto es que si yo me paro en cualquier punto x que esté sobre una curva de nivel de v, entonces la solución que pasa por ese punto va dirigida hacia el interior de la curva solución. ¿Bien? Porque las curvas, ¿por qué? Porque las curvas de nivel son aquellas curvas donde el gradiente de la función, va dirigido en la dirección de crecimiento de la curva. Entonces, en todos los puntos va a haber, si la derivada, esta que estoy definiendo, la derivada en la dirección del flujo, es negativa, quiere decir que en cada punto, en cada uno de estos puntos, la curva solución va a tener que ir dirigida hacia adentro porque la función v va a decrecer a lo largo de la curva. ¿Bien? Y efectivamente, si este es un valor C1, la curva de nivel que corresponde a un punto C2 menor que C1, que precisamente está hablando de decrecimiento de la función, está metida dentro de esta otra curva de nivel. Quiere decir, como si esto ocurre, v va a decrecer en la dirección en que se desplaza la curva solución, por lo tanto va a ir hacia la curva de nivel que está en el interior, que es donde toma un valor menor la función v. Bien. Entonces, precisamente ese comentario que se puede explicar un poco más en detalle, no lo voy a hacer, es lo que da lugar a este teorema, que es el teorema de la función de Lyapunov, que dice lo siguiente. Supongamos que tengo el sistema x punto igual a f de x definido en una región E de Rn y que en esa región hay un punto de equilibrio x0 del sistema, o sea, tal que f de x0 es igual a 0. ¿Bien? Y supongamos que existe una función real, continuamente derivable, que se anula en el punto de equilibrio. ¿Bien? Y que v de x es mayor estrictamente que 0 para todo x distinto del punto de equilibrio. Para todo x del punto de equilibrio. O sea, que se anula únicamente en el punto de equilibrio. Bien. Entonces, se tiene lo siguiente. Si la derivada en la dirección del flujo en cada punto x de E distinto del punto de equilibrio es menor que 0, menor o igual que 0,
menor o igual que 0, entonces el punto de equilibrio es estable. Si la derivada es menor estrictamente que 0 para todo x distinto de x sub 0, entonces el punto de equilibrio es asintóticamente estable. Y si esto ocurre, si b punto en x es mayor que 0 para todo x elemento de E, entonces el punto de equilibrio es inestable. ¿Bien? Ese es el resultado. Entonces, ¿cómo se aplica este teorema? Pues uno tiene el sistema y tiene que tratar de encontrar una función v que satisfaga esa propiedad con respecto a las soluciones del sistema. O sea, una función v que sea continuamente derivable, que satisfaga que se anula en x0 y que además en cualquier otro punto es estrictamente mayor que 0. Y para comprobar que el punto de equilibrio es estable, lo que tenemos que hacer es probar que la derivada en la dirección del flujo en cualquier punto x en una vecindad de x0 es menor o igual que 0. Eso es la idea. ¿Qué significa que la función v satisfaga esa propiedad? Que si tenemos el punto de equilibrio, en el sistema, entonces la función v es una función que en ese punto se anula y en todos los demás puntos la función es positiva, es estrictamente positiva. Entonces es como si fuera, como si tuviera como una especie de paraboloide de revolución con base en el punto x0. Esa sería la gráfica de la curva v, de la función v. Bien. Bien, aquí está la demostración. La demostración es sencillamente interpretar el sentido que tienen las curvas de nivel, y que las curvas de nivel denotan la dirección de crecimiento de la función v. Es eso nada más, y el gradiente de v es el vector normal a las curvas de nivel. Sabiendo eso, ya se tiene la demostración de este resultado. Entonces lo que voy a ver es esta es un remarque importante, que si uno demuestra, que encuentra, mejor dicho, una función v que funja como función de Lyapunov para el sistema, y para la cual se cumple que b punto en x es igual a 0 idénticamente para todo x elemento de, no menor o igual, sino igual idénticamente a 0, entonces todas las trayectorias del sistema están sobre las curvas de nivel de v. Por lo tanto, si v tiene curvas de nivel cerradas, eso quiere decir que todas las trayectorias van a estar sobre esas curvas de nivel, y sobre esas curvas de nivel cerradas es que es posible encontrar soluciones periódicas del sistema alrededor del punto de equilibrio. Bien. Entonces, por ejemplo, miren, vamos a ver el ejemplito este. Vamos a considerar este sistema x1 igual a menos x3 al cuadrado, menos x2 al cuadrado, y x2 punto igual a x1 al cubo. Al cubo los dos. Bien. Entonces, se ve que el origen es un punto, obviamente, de equilibrio hiperbólico, porque la linealización de este sistema es x1 punto igual 0 y x2 punto igual 0. Bien, o sea, la matriz del sistema es 0, 0, 0, 0, y por lo tanto tiene como valores propios el 0, que tiene parte real nula, de multiplicidad 2. Bien, entonces quiere decir que este sistema tiene un punto de equilibrio no hiperbólico. O sea, para el análisis de su estabilidad, no puedo analizarlo a través del hecho de que vea si todos los valores propios tienen parte real menor que 0, porque en este caso no hay ninguno, todos tienen parte real igual a 0. Bien, entonces vamos a tomar como función de Lyapunov. Después vamos a ver, hay técnicas generales para ver cómo se elige la función de Lyapunov, pero vamos a tomar en este caso la función de Lyapunov. Vamos a tomar la función de Lyapunov como esta: v de x igual a x1 a la 4 por x más x2 a la 4.
Si tomamos esa función de Lyapunov, entonces, y uno calcula v punto en x, recuerden que qué cosa era v punto en x, esto es el valor de la derivada con respecto al tiempo de v evaluado en las soluciones del sistema que en el instante inicial pasan por el punto x en t igual a 0. ¿Okay? Y esto era precisamente la... aquí arriba tienen la fórmula de la definición, aquí está, y esto es precisamente la diferencial de v en x, producto escalar por el vector f, o sea, esto es de v en x por producto escalar por f en x. Esto es el vector de las derivadas parciales de v, las derivadas parciales de v, o sea, de v de x es el vector, en este caso es x1 a la 4 más x2 a la 4, entonces es 4 x1 al cubo, 4 x2 al cubo. Esta es la derivada con respecto a x1, esta es la derivada con respecto a x2. Y por lo tanto, para calcular, en este caso, y tengo que multiplicar por f escalarmente por el vector f de x, el vector f de x es menos x2 al cubo, coma x1 al cubo. O sea que esto es este vector, 4x1 al cubo, coma 4x2 al cubo, multiplicado escalarmente por el vector menos x2 al cubo, coma x1 al cubo. Bien, esto que da, nos da 4, venimos aquí, esto nos da 4 x1 al cubo por menos x2 da menos 4 x1 al cubo por x2 al cubo. Y el otro me da más 4x2 al cubo por x1 al cubo. Esto es idénticamente 0 para todo x. Entonces, este es un caso donde ocurre esto, que la derivada en la dirección de cualquier solución del sistema 1 es idénticamente nula, y eso quiere decir que eso lo que nos quiere decir es que las curvas solución están sobre esta familia de curvas cerradas, o sea, las curvas solución están contenidas, las curvas solución están contenidas en las curvas de nivel, en las curvas de nivel de la función v, que son de la forma x1 a la 4 más x2 a la 4 igual a una constante estrictamente positiva, por eso ponemos c al cuadrado. Bien, y entonces si las curvas de nivel están, si las soluciones están metidas dentro de esas curvas, quiere decir que las soluciones son precisamente este tipo de curvas. Estas son las curvas solución alrededor del punto de equilibrio. Bien, entonces en ese caso vemos que el origen es un punto de equilibrio estable, que no es asintóticamente estable, porque si las curvas solución son estas que aparecen acá, bien, si estas son las curvas solución, eso quiere decir que tengo aquí el origen, y cada vez que doy una condición inicial, ¿quién es C? ¿Quién va a ser C? Fíjense, si doy una condición inicial, pues voy a poner aquí a la 4 para que sea más fácil. Pues da igual, la cosa es que si a la 4 es un número positivo, elevado a la 4. Entonces, aquí lo que queda es que, bueno, o sea, al cuadrado, ya, al cuadrado. Lo que queda es que cuando parto de una condición inicial, o sea, tomo la solución que parte de la condición inicial es que x1 en 0 igual a x1 0 y x2 en 0 igual a x2 0. Entonces, como las soluciones satisfacen esta relación para todo t, tienen que satisfacer esta relación para todo t, eso quiere decir que c al cuadrado tiene que ser igual a x1 0 a la 4 más x2 0 a la 4. O
sea que C es la raíz cuadrada de x1 0 a la 4 más x2 0 a la 4. En ese caso, esta curva, para este valor de C, corresponde a la solución que en el instante inicial toma el valor x1 0, x2 0. Y entonces, cuando la condición inicial está cerca del origen, está por aquí, ¿bien? En ese caso, el x1 0 a la 4 más x2 0 a la 4 es un valor C pequeño, porque x1 0 y x2 0 son pequeños, y en ese caso la curva de solución va a ser una solución, una curva cerrada alrededor del origen. ¿Bien? Pero la curva, eso quiere decir que la curva, toda la curva de solución se mantiene cerca del origen, cuando la condición inicial está cerca del origen. Eso quiere decir que la solución es estable. Pero no ocurre que haya alguna vecindad tal que si yo parto de esa vecindad la curva de solución converja al origen. Por lo tanto, el punto de equilibrio es un punto de equilibrio estable, pero no asintóticamente estable. ¿Bien? Si consideramos un sistema un poquito más complicado como este, un sistema de orden 3, donde si tomo la linearización, la matriz de la linearización va a ser, fíjense, el sistema linearizado es x1 punto igual a menos 2x2, x2 punto igual a x1 y x3 punto igual a 0. Ese sistema linearizado corresponde a esta matriz, y esta matriz tiene como valores propios 0, 2i y menos 2i. Quiere decir, tiene un valor propio con parte real 0, uno con parte real positiva y otro parte real negativa. Y por lo tanto el punto de equilibrio es un punto de equilibrio no hiperbólico. En ese caso, tomamos como función de Lyapunov, se propone una función de este tipo, con C1, C2 y C3, que después se van a elegir convenientemente. Bien. Si uno calcula b.x, que precisamente esta expresión de aquí es el gradiente de v multiplicado escalarmente por f, se obtiene esta expresión que aparece acá. Bien. Y si ahora decimos, bien, vamos a tomar C2 igual a 2C1. ¿Para qué? Para que este término se mantenga. Pero si tomo C2 igual a 2C1, fíjense que queda aquí. Si tomo C2 igual a 2C1, aquí me queda menos C1 más C3. Y digo, y voy a tomar además también C1 igual a C3 igual a 1. Y en ese caso, si tomo C1 igual a C3 igual a 1, entonces este término también se cancela y me queda entonces que v punto en x va a ser idénticamente igual a 0 para todo x, y en ese caso eso quiere decir que las curvas solución se encuentran contenidas dentro de las curvas de nivel de v, y las curvas de nivel de v en ese caso son estas que aparecen aquí. Cuando tomo C2 igual a 2C1, C3 igual a C1, y después tomo C2 igual, por ejemplo, C1 lo tomo 1, entonces C2 es igual a 2, y va a quedar que la función de Lyapunov es esta que está acá, y por lo tanto las curvas de nivel van a ser las curvas de esta forma con C arbitrario. Y todas las soluciones se encuentran sobre estas curvas de nivel. ¿Sí? Este es un caso también en que el punto de equilibrio es estable, es un punto de equilibrio estable, pero no es tampoco asintóticamente estable. ¿Sí? Entonces, bueno, hay varios ejemplos de estos aquí, no voy a meterme a ver todos los ejemplos, voy a ver este último ejemplo. Vamos a considerar una ecuación de este tipo, que es una ecuación que describe un sistema mecánico. Esto es fíjense, tengo una partícula que se mueve en una dirección, y la posición de la partícula en el instante t viene dada por la función x en t. En el instante 0, la partícula tiene una posición x en 0 igual a x sub 0 sobre el eje, sobre un eje, ¿bien? Y cuando pasa el tiempo, la partícula se encuentra en una cierta posición x en t, y esa posición x en t viene determinada porque x en t satisface esa ecuación diferencial, y esa ecuación diferencial proviene de la segunda ley de Newton, que dice que si la masa de la partícula es igual a 1, entonces la masa
por la aceleración de la partícula, que sería x según el t, es igual a la resultante de todas las fuerzas externas que actúan sobre la partícula. Y estoy suponiendo que todas esas fuerzas dependen nada más de la posición. Son fuerzas que dependen de la posición y no de la velocidad. ¿Bien? O sea, son fuerzas de tipo recuperadoras. Son fuerzas que se llaman recuperadoras, de alguna manera. Y suponemos entonces, además, que voy a suponer que esta Q satisface que X por Q en X es siempre mayor que 0 para todo X distinto de 0. Y en ese caso hago un cambio de variables. El cambio de variables es que este sistema lo convierto, o sea, esta ecuación de segundo orden lo convierto en un sistema de primer orden. Para eso lo que se hace es que se dice, bueno, voy a llamar x1 igual a x, ¿no? Y x1 punto igual a x2. ¿Está bien? Entonces, si al x le llamo x1 y al x1 punto le llamo x2, entonces obviamente el sistema queda x1 punto igual a x2. Esa por definición, esa es la primera ecuación del sistema de primer orden equivalente a la ecuación de segundo orden. Y la segunda es que x2 punto, que sería x1 doble punto, que sería x doble punto, es igual a menos q por x. Pero como x es x1, sería igual a menos q en x1. Y por eso es que el sistema queda x1 punto igual a x2 y x2 punto igual a menos q en x1. ¿Está bien? Y en este sistema, ahora como es un sistema mecánico, un sistema que está asociado a la segunda ley de Newton, pues podemos considerar la función de energía del sistema, la energía cinética más la energía potencial. La energía cinética tiene que ver con la masa por la velocidad al cuadrado dividido por 2, pero fíjense, x2 denota aquí velocidad. Bien, porque x2 es x1 punto y x1 punto es x punto, que es velocidad. La masa es 1, entonces masa por velocidad al cuadrado sobre 2, eso es energía cinética, y la energía potencial es la integral de 0x1 de Q en S de S. Esa función la tomamos como función de Lyapunov, la función de energía del sistema, la tomamos como función de Lyapunov, y lo que se ve es que V punto en X, que es precisamente, si uno calcula el gradiente de esta función, o sea, la derivada parcial con respecto a x1 y la derivada parcial con respecto a x2, y después se multiplica escalarmente por la parte derecha de este sistema, lo que se obtiene es esto, que es idénticamente 0, y por lo tanto en ese caso, este es el caso de un sistema mecánico donde todas las curvas solución están contenidas en las curvas de nivel de la función de Lyapunov, pero en este caso la función de Lyapunov es la función de energía, y esto se interpreta diciendo que la energía, como todas las soluciones están contenidas en las curvas de nivel, eso se interpreta diciendo que sobre cada curva solución la energía se mantiene constante. O sea, eso es una ley de conservación de energía para un sistema mecánico en donde no hay disipación, porque no hay términos que dependan en la ecuación no hay términos que dependan de la primera derivada, que son los términos que tendrían que ver con la fricción. La fricción tiene que ver con pérdida de energía cuando no hay fuerzas, ¿cómo se llama? Que disipen energía, sino solamente fuerzas conservativas, que son fuerzas que dependen solo de la posición. En ese caso, una ley de conservación de energía alrededor de toda la trayectoria del sistema, la energía se mantiene constante. Esa es la conclusión importante que sale de la teoría de las funciones de Lyapunov aplicadas a este tipo de sistemas mecánicos. Bien, entonces bueno, con eso termino hoy. Lo que voy a ver en la próxima clase es un poco acerca de la teoría de la variedad central, un poco sobre eso, porque eso se va a ver con más detalle en el curso siguiente. Y ya prácticamente con eso terminamos la temática de este curso. Muchas gracias.